Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Jana Friedli. Ella viene de la Clínica de Rehabilitación y Recuperación Post-COVID de Harborview Medical Center y nos va a hablar el día de hoy sobre lo que se le llama el COVID largo. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias por invitarme a hablar el día de hoy sobre el COVID largo y la rehabilitación de condiciones de salud post-COVID. Y yo nada más quería empezar con algunos detalles que son bien importantes, porque cuando nosotros hablamos del COVID largo, es importante reconocer que el COVID largo o persistente es un problema de salud considerado como de largo plazo. Cuando yo empecé en la clínica en la Universidad de Washington, en el centro médico, teníamos la esperanza de que esto iba a ser algo que no iba a durar mucho tiempo, pero ahora ya, como hemos visto, tenemos pacientes que ya tienen más de 2 años que enfermaron y tenemos alrededor del mundo personas que reconocen que esta es una problemática a largo plazo y que tenemos que abordarla y hablarla como un problema de salud. También tenemos que reconocer que sabemos muy poco de lo que, o sea, todavía hay mucha investigación que se está llevando a cabo. Estamos aprendiendo muchísimo sobre el COVID a largo plazo, así que no tenemos todas las respuestas. Y también sabemos que sabemos todavía menos de cuánto tiempo va a durar este efecto en la comunidad Latinx. Entonces queremos aprender más y hay muchas preguntas sobre cómo afecta a la gente. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces nada más quería darles una introducción sobre mi perspectiva. Yo tengo, pues, diferentes perspectivas sobre el COVID a largo plazo. Yo tuve COVID al principio de la pandemia y tuve síntomas COVID largo por muchos meses después. Entonces, algunas de mis experiencias, pues, han moldeado la manera en que tratamos a las personas en nuestra clínica. Yo soy especialista de rehabilitación, así que yo estoy acostumbrada a trabajar con personas que tienen condiciones crónicas o discapacidades y también soy investigadora y me gusta hacer investigación relacionada con el dolor crónico, pero también ahora relacionado con el COVID a largo plazo. Y algo de mi trabajo es publicaciones, así que yo escribo y veo también mucha de la investigación que se publica en todas partes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo quería compartir con ustedes un poco sobre la historia de uno de mis pacientes, porque hice una entrevista y aparte hubo una entrevista con ella sobre su experiencia en el COVID largo y quiero compartirla porque yo creo que la perspectiva de ella fue muy útil. Ella dijo que hay muchos de nosotros que sobrevivimos, pero sobrevivir no significa que estamos floreciendo y creciendo. Y yo creo que es bien importante reconocer que aunque las personas tuvieron un caso liviano de COVID, pues no terminaron en el hospital, ni mucho menos, pero de todas maneras pudieron desarrollar síntomas de COVID a largo plazo que pueden ser discapacitantes para muchas personas. Y como doctora de rehabilitación, parte de lo que yo hago es ayudar a las personas a que se recuperen del COVID a largo plazo, porque nosotros vemos al paciente totalmente, la experiencia en su totalidad de cada paciente y nos enfocamos en mejorar las funciones de las personas independientemente de los síntomas que estén viviendo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para darles una idea del COVID largo, hay muchos términos distintos que la gente está utilizando para este COVID largo, persistente. Hay muchas definiciones como pueden escuchar personas que tuvieron COVID largo, persistente, post-COVID, condiciones post-COVID o secuelas agudas de COVID, etcétera, etcétera. Todo esto habla de lo mismo, es ese común denominador que seguimos trabajando en una definición constante, pero escucharán diferentes términos y es lo mismo. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, ¿qué es este COVID persistente o largo o PASC o secuela aguda post-COVID? Bueno, hay muchas definiciones y la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades tienen definiciones muy similares. Entonces, típicamente, ahora las personas consideran el COVID largo, son síntomas persistentes 3 meses después de la infección de COVID original que no podemos explicar porque no tenemos ninguna otra condición. Son cosas nuevas que surgen después de que nos recuperamos de COVID o son persistentes, cosas que empezaron cuando empezamos con la infección de COVID y no se fueron. Y es importante reconocer que los síntomas pueden fluctuar y pueden empeorar unos días, mejorar otros y así sucesivamente, y puede haber recaídas. Y también es importante que los centros de control de enfermedades reconocen que no necesitamos tener una prueba de laboratorio específico o alguna imagen anormal para decir que tenemos COVID largo. Es un diagnóstico que depende de nuestro historial. Y si nosotros no tenemos un fallo, un pronóstico o una radiografía o lo que sea que muestre la importancia de los síntomas, no significa que no los tengan. Siguiente diapositiva, por favor. Así que, ¿qué tan común es este COVID largo? Bueno, hay muchos estudios que se han hecho y aquí vemos aquí en esta diapositiva algo que se publicó a través de la Academia de Rehabilitación, es información de John Hopkins y estos estimados sugieren que en los Estados Unidos nada más hay casi 28 millones de personas que viven algún tipo de síntomas de COVID largo. Y entre más y más personas se contagian de COVID, pues más factible que habrá todavía más personas que van a vivir este COVID largo. Así que este es un problema de salud enorme cuando pensamos en la cantidad de personas que ya tuvieron COVID y que tienen síntomas de COVID largo. Siguiente diapositiva, por favor. Y los síntomas del COVID largo varían muchísimo y hay personas que pueden tener una gran variedad de síntomas también y que pueden afectar todos los sistemas de nuestro organismo, nuestros órganos, o hay también síntomas sistémicos. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva me encanta porque le ayuda a la gente a entender que aun cuando hay tantos síntomas vinculados con el COVID largo, no todos están vinculados y aun cuando queremos entender por qué pasa esto y a algunas personas les pasa una cosa y otros no, sabemos que casi todos los síntomas están vinculados a la respuesta de nuestro sistema y cómo respondió a la COVID. Y aunque parece que no están vinculados con nuestro sistema inmune, la inflamación y nuestro sistema nervioso después de la COVID porque se desregula. Así que es ese equilibrio con el sistema nervioso simpático y parasimpático que tenemos y que todo esto como que se sale de control después de COVID. Y una de las cosas que vemos en la clínica es la fatiga. Yo creo que ese es el síntoma más común que vemos, pero también vemos, por ejemplo, estos problemas de memoria, como problemas de sueño, esta neblina en el cerebro. Tenemos también mucha ansiedad y muchos otros síntomas que están ocurriendo. Siguiente diapositiva, por favor. Así que como mencioné, los síntomas pueden aparecer, desaparecer, empeorar, mejorar. Hay días en que hay recaídas y los estudios están mostrando que los desencadenantes más comunes, los peores síntomas son el esfuerzo físico o cognitivo, el estrés por sí solo, la deshidratación, cambios climáticos, el calor en particular, parece ser que hace que los síntomas empeoren. Y también, por ejemplo, consumir comidas muy grandes. Hay muchas personas que dicen que los síntomas empeoran. También, por ejemplo, en el periodo menstrual y el consumo de alcohol, que también puede exacerbar o empeorar los síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. Y una pregunta que mucha gente me hace es que si el COVID largo causa ansiedad y mucha gente y muchos de mis pacientes
tienen muchísima ansiedad que no tenían antes de la COVID. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo que sí, que efectivamente el COVID largo crea ansiedad y que las cosas que pueden crear esta ansiedad o empeorarla es el impacto que tiene la COVID larga en la salud de la gente, que puede ser muy estresante y muchas veces la gente tiene dificultad en regresar a trabajar. Así que hay inquietudes financieras y la gente también eh, tiene conflicto en su casa y con otros familiares debido a que no pueden hacer lo que podían hacer antes de que se enfermaran. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las preguntas vinculadas a todo esto es que muchos pacientes que yo veo tienen dificultad en regresar al trabajo. Entonces sabemos que el COVID largo afecta la habilidad de las personas para poder trabajar y hay un estudio muy grande que se hizo internacional. Hay muchos estudios, pero muestran que casi la mitad de las personas que tuvo COVID largo ha tenido que modificar su trabajo o reducir sus horas de trabajo comparadas con antes de enfermarse. Y muchas de estas personas, como un cuarto, dice que como 7 meses después de haber tenido COVID, todavía no pueden trabajar. Así que ese es un impacto fuertísimo para que las personas puedan trabajar. Siguiente diapositiva, por favor. Otra cosa que es bien importante recordar sobre el trabajo es que a partir de julio de 2021, el COVID largo se ha reconocido como una condición discapacitante según la ley de discapacidad de estadounidenses, la ADA, y es bien importante que las personas reconozcan que hay protecciones para las personas que tienen síntomas discapacitantes de COVID, que necesitan adaptaciones o un horario de trabajo más reducido para poder mejorar. Siguiente diapositiva, por favor. Y junto con todo esto, hay muchas cosas que creemos que pueden ayudar a que la gente pueda regresar a trabajar. Y lo que tenemos que pensar cuando tratamos de ayudar a la gente que se está recuperando de COVID largo, es importante saber que todos los pacientes necesitan tiempo para recuperarse. Y aunque la mayoría de las personas se recuperan del COVID agudo en una semana, 10 días, a veces los síntomas pueden durar hasta 3 meses, hasta recuperándonos de este COVID agudo. Y si tenemos COVID largo, los síntomas pueden durar todavía más tiempo. Es importante saber que las recaídas son comunes y que los síntomas van y vienen y que a veces puede ser confuso para los empleadores. Decir, bueno, ¿cómo podemos anticiparnos a lo que la gente va a necesitar? Y es bien importante reconocer que hay que equilibrar nuestra vida, porque el trabajo, el estrés, presionar mucho, muchos desencadenantes para la recaída, es eso. Y entonces eso es una malestar post enfermedad porque es mucha actividad un día, 2 días después de haber tenido la enfermedad. Así que desde mi perspectiva, el facilitar el descanso y tener un regreso razonable al trabajo en una velocidad calma, mejora la calidad de la vida de la gente y se recuperan más rápido. Y sí, hay muchas estrategias para conservar nuestra energía que pueden ayudar a que la gente regrese a su trabajo. Siguiente diapositiva. Nos gusta mucho hablar, cuando se habla de la fatiga, hablamos de las 4 Ps por sus nombres en inglés, que es la conservación de energía, que es mantener el ritmo, priorizar, posicionamiento y planeación. Mantener el ritmo es evitar presionarnos mucho y luego estar agotados al día siguiente. Eso es muy importante, hacer poquito todos los días, poquito a poquito, trabajo constante hasta que va aumentando la actividad y dar prioridad, es decir, averiguar qué es lo más importante que se tiene que hacer y posponer o evitar algunas de las actividades que no necesariamente tenemos que hacer para poder conservar nuestra energía para las cosas que sí ameritan atención. También hay otras cosas que podemos hacer, como el posicionamiento, hacer las cosas fáciles, trabajar, caminar a distancias más cortas en el estacionamiento o
poner cosas que necesitamos frecuentemente de cerca para no estar constantemente parándonos y caminando a lo que necesitamos para nuestro trabajo, por ejemplo, y también requiere mucha planeación. Pensar en nuestro horario y planear nuestro día y planear nuestra semana para evitar hacer mucho trabajo, reconociendo que a veces hacer cosas que son las más importantes durante el día cuando tenemos más energía, eso puede ser muy útil. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las cosas que podemos hacer cuando la gente se está recuperando de COVID y tiene síntomas de COVID largo, son las cosas como descansos más frecuentes, evitar, por ejemplo, nuestras actividades, limitar nuestras actividades donde tenemos que hacer multitareas, muchas cosas, no sé, cosas por el estilo, y a veces cambiar, por ejemplo, la luz en nuestro espacio de trabajo puede ser útil, algo que a lo mejor no tenemos, no sé, cosas que no nos estimulen mucho, ¿no? Luces y cosas por el estilo que puedan agravar nuestros síntomas. Entonces, muchas de las personas me preguntan, ¿quién está en más riesgo para tener el COVID largo? Y nosotros todavía estamos aprendiendo sobre esto, pero claramente si ustedes se contagian de COVID, pues tienen un riesgo más alto. Así que cuando se habla de las vacunas es bien importante de vacunarse, porque sabemos que las personas no vacunadas tienen un riesgo más fuerte de tener COVID a largo plazo, y es buen motivo para poder vacunarse. Y también sabemos que las mujeres están a un riesgo más alto de COVID largo, las minorías étnicas, la población latinex, alto riesgo de COVID largo, personas que fuman y personas que financieramente o económicamente están en desventaja, personas obesas u otros problemas médicos como diabetes o COPD o fibromialgia, y ansiedad, depresión, migrañas y una variedad de condiciones en riesgo para tener COVID largo. Entonces, yo quisiera que piensen en eso, ¿no? Porque eso pone todo en dificultad. Así que si tienen alguna condición de COVID que pueda poner la situación más difícil, pues cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestras poblaciones latinex se ven afectadas desproporcionalmente, pues creo que todavía estamos aprendiendo y sabemos que los pacientes latinex tienen altos índices de COVID y de hospitalización comparados con las personas no latinas o blancas y los pacientes. Y también sabemos que la población latinex, pues, tiene también condiciones preexistentes que les puede poner en riesgo del COVID largo. Y yo creo que lo que es más importante es que el COVID largo no se ha diagnosticado lo suficiente en las comunidades latinex y a lo mejor no están reconocidas. Entonces hay problemas médicos y luego tienen COVID y después de esto a veces la gente no reconoce que es COVID, está relacionado con la COVID o vinculado con la COVID, y entonces no necesariamente pone esas dos cosas juntas. Y después, por supuesto, sabemos que el acceso a la salud con personas con COVID largo, especialmente para todos, especialmente para las comunidades latinex, está muy limitado y hay muy pocas clínicas que están programadas específicamente diseñadas a ayudar a la gente con el COVID largo. Entonces yo nada más quería mencionar un poquito sobre nuestra clínica en la Universidad de Washington. Como les dije, empezamos esto hace como 2 años, en mayo de 2020, y hemos visto a muchos pacientes desde que empezamos. Es una clínica multidisciplinaria, así que tenemos como
19 diferentes médicos que son clínicos, que están en nuestro equipo viendo pacientes, y tenemos médicos de rehabilitación y centros de medicina interna, tenemos un neurólogo, 4 médicos de medicina interna, 6 psicólogos y tenemos rehabilitación y otros servicios a través de Harborview, y ha sido muy útil para los pacientes con terapia, todo tipo de terapias, trabajo social y demás. Y les voy a mencionar que nosotros vemos a pacientes por remotos, telemedicina en video o en persona en Harborview y en otras clínicas de Harborview. Y una de las cosas que tenemos y que hemos reconocido es que queremos servir a más personas que hablan español. Tenemos servicios de intérpretes para todos los pacientes que están disponibles, y estaremos teniendo a un médico que habla español, si les interesa, para poder ayudar a los pacientes Latinx, y esa va a ser una súper adición para nuestra clínica. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya después, nada más quería mencionar cuáles son nuestros enfoques, porque tenemos tantos síntomas distintos que la gente vive, y pueden ser físicos, cognitivos, psicológicos, y tenemos que ver todas estas cosas, y nos enfocamos con los pacientes en este camino a la recuperación en lugar de la discapacidad, y realmente tratamos de asegurar que todos estén estables médicamente, emocionalmente. Ayudamos a los pacientes a que manejen los síntomas, abordar estos cambios que sienten en su cuerpo, y nos enfocamos en cambios de vida para ayudar la recuperación, y tratamos de hacer que la gente participe para que duerma mejor y que apoye su sistema inmune de la mejor manera, y que se ejercite, y apoyarles de la mejor manera, porque sabemos que todo eso es bien importante. Siguiente diapositiva. Y ya además quiero terminar diciéndoles que un par de cosas que yo he notado al tratar a pacientes con COVID largo en los 2 años que tenemos haciendo este trabajo. Y lo que yo he aprendido es que dos personas pueden tener los mismos síntomas. Tenemos que escuchar a los pacientes, su historia, y entender cómo tratarles. Y esto es bien importante porque en estos momentos no hay tratamiento único. Entonces estamos haciendo mucha investigación para tratar de encontrar tratamientos específicos que lleven a la raíz del COVID largo, pero por el momento no tenemos un solo tratamiento, pero sí tenemos muchos pacientes eficaces, la gente se está mejorando, así que hay mucha esperanza para las personas que tienen COVID largo, pero tardará tiempo y necesitamos trabajar, porque a veces hay 6, 7 estrategias para poder sobreponernos, y como COVID sabemos que incendia todo, y tenemos que pensar en todos los estresores psicosociales, consecuencias del COVID, para poder ayudar a la gente a recuperarse. Y yo creo que es lo que hemos escuchado de los pacientes, que hay dificultades en encontrar doctores que entienden y saben cómo tratarlo, y puede ser bien frustrante para la gente. Así que definitivamente hemos escuchado a los pacientes sentir alivio cuando encuentran al médico que entiende lo que es el COVID largo. Y quiero ahora finalizar con esta siguiente diapositiva, darles mi información de contacto para conectarse conmigo, y le doy la bienvenida a todos los que tengan cualquier pregunta. Pues antes que ninguna pregunta, una manera de darle las gracias a usted, doctora Friedli, por haber venido el día de hoy a darnos esta información, y también, como siempre, la participación de nuestra intérprete Claudia Sar. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí no sé si hay alguna pregunta más, pero me llegó aquí una pregunta directamente donde nos dicen cómo es que se puede la comunidad conectar o conseguir una cita en esta clínica. ¿Tendría que ser por medio de su doctor de cuidado primario?
Sí, esa es una excelente pregunta. Yo siempre invito a la gente a que empiece con su médico de cabecera. El médico de familia les va a poder, pues van a poder gestionar muchos de los síntomas que la gente tiene. Ese es el primer paso. Y ya después, ese médico puede remitirlos a nuestra clínica, o los pacientes también pueden llamar a nuestra clínica directamente al 206-744-5682 que ven ahí en la pantalla, y ahí nosotros ya tenemos nuestro sitio web que tiene toda la información de contacto para conectarnos. Bueno, y también, doctora Friedli, quería yo preguntarle, vemos que tiene un equipo bastante impresionante, multidisciplinario, de personas que están al servicio de la comunidad en este tema del COVID largo. ¿Esta clínica está saturada? ¿Tenemos una idea de que, por ejemplo, si yo hago mi cita, cuánto tiempo tengo que esperar para que me atiendan? Tarda. Puede ser un tiempecito para poder aceptar a una cita. Depende de la demanda, porque les digo, hay mucha gente que quiere participar en nuestra clínica porque no hay muchas clínicas como la nuestra disponibles. Así que el tiempo de espera pueden ser varios meses antes de entrar. Pero mientras tanto, antes de que la gente pueda entrar a nuestra clínica, les invitamos a que trabajen con su médico de cabecera muchos de los síntomas, y también hay muchos otros recursos para las personas para poder manejar sus síntomas, y el Centro de Control de Enfermedades tiene mucha información en el sitio web. Y también el otro sitio web que a mí me gusta mucho es la Asociación del Estado de Washington, eh, que tiene una página de post-COVID y tiene enlaces a muchos recursos que están disponibles para los pacientes. Ese es otro recurso para las personas. Muchas gracias, doctora. Y aquí una pregunta. Usted mencionaba que el COVID largo afecta desproporcionalmente a nuestra comunidad latina. ¿Nos puede repetir cuál es lo que se ha entendido? ¿Por qué está pasando esto? Sí, bueno, todavía estamos aprendiendo mucho y estamos tratando de entender cómo afecta a la comunidad latina. Pero lo que sí sabemos, así de ciencia cierta, es que la gente de la comunidad latina y otras minorías étnicas y personas de comunidades, pues, desatendidas o que tienen menos recursos, desproporcionalmente se ven afectadas por la COVID, y es más factible que en primer lugar se contagien y tienen riesgos para terminar teniendo el COVID largo. Y también sabemos que las personas de la comunidad latina a lo mejor tienen más condiciones subyacentes que podrían hacer que la gente tenga COVID largo. Por ejemplo, que se sufre mucho de diabetes, presión alta, obesidad y algunos de los otros condiciones médicas subyacentes que hacen que la gente pues tenga el COVID largo. Gracias, doctora. Y tenemos tiempo para una pregunta más. Llegó por aquí. ¿El COVID largo o persistente afecta más a aquellos que se contagiaron antes de ponerse una vacuna? Igualmente a los que se contagiaron después de ponerse una vacuna. ¿Hay alguna diferencia entre un grupo y el otro? Excelente pregunta. Nuevamente, todavía estamos aprendiendo de esto, y lo que sí sabemos es que la gente que no está vacunada tiene un riesgo más alto de tener COVID largo, así que definitivamente vemos que más personas que tuvieron COVID antes de vacunarse tienen COVID largo. Desafortunadamente, estamos viendo a pacientes que se han vacunado y que tuvieron COVID, que han desarrollado COVID largo, pero es menos frecuente en personas. Así que yo creo que todavía es bien importante vacunarse, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que podemos hacer para evitar la COVID y el COVID largo y síntomas más severos. Y pues también
es importante realmente continuar tratando de evitar contagiarse en COVID en el primer lugar y seguir usando la mascarilla y evitar situaciones de alto riesgo donde podríamos estar expuestos a COVID. Eso es bien importante. Gracias, doctora. Bueno, había yo dicho que era nuestra última pregunta, pero vamos a ver aquí. Hay una última pregunta ahora sí. Si hay alguna prueba de COVID-19 de anticuerpos para que alguien que tuvo COVID pero nunca lo supo, ahora probablemente se está dando cuenta porque tiene este COVID largo, pero nunca se enteró que había tenido COVID para empezar. Buenísima pregunta también. Ustedes pueden hacerse la prueba para ver si tienen anticuerpos y puede ser un poquito más como un reto si ya se vacunaron, ¿no? Pero sí, es posible que puedan buscar anticuerpos en su organismo para determinar si tuvieron COVID. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Jana Friedli y también muchísimas gracias a nuestra intérprete Claudia Sar. Esta información es de mucho valor y muy importante para nuestra comunidad latina y no me queda más que invitarlos a que se mantengan informados, que se suscriban a nuestro sitio web de salud pública, kingcounty.gov/COVID. Tenemos información en otros idiomas. También, por favor, que se suscriban a nuestra página de Facebook en español. Ahí tenemos guardadas todas estas reuniones y también por ahí tenemos un blog de publichealthinsider.com. Muchísimas gracias nuevamente por estar el día de doctora, intérprete, todos ustedes que están aquí acompañándonos, los invito a que regresen el día 20 de septiembre a nuestra próxima reunión en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto.